Buenas tardes, querida audiencia. Es de suma importancia que ustedes como padres de familia se interesen por este tipo de temas para mejorar positivamente el proceso educativo. Antes de entrar más a detalle, me gustaría dejar bien claro lo que es la educación, que es el proceso por el cual cada individuo va mejorando y desarrollando nuevas habilidades y actitudes para relacionarse con los demás y ser una persona bien. Dentro de los factores podemos encontrar el social, el escolar y el familiar. El social, que lo encontramos en la cúspide, es el que influye menormente, seguido por el escolar, que es donde el hijo pasa mayor parte de su tiempo, y el familiar, que sería la base donde se desarrolla, se envuelve, crea relaciones afectivas y lazos vinculares mucho más fuertes, y donde pasa toda su vida prácticamente. En esta exposición vamos a enfocarnos en la influencia de la familia en la educación de los hijos. Las relaciones entre los miembros de la familia, antes que nada, deben de generar valores, afectos, actitudes y formas de ser, mismos que cada individuo, en este caso los niños, al nacer o al llegar al seno familiar, van a ir desarrollando, van a ir creando valores, afectos, actitudes, formas de ser dentro con los papás para relacionarse positivamente. Para llevar a cabo esto se requiere de tiempo y esfuerzo, tanto de los papás como de los hijos. Para llevar a cabo esto se tiene que tener un ambiente familiar óptimo, el cual puede ser positivo o puede ser negativo. Dentro de las características del ambiente familiar encontramos que cada ambiente familiar es particular. Cada familia tiene su propio ambiente familiar, su propio contexto, sus propios problemas. También se desarrollan las funciones educativas, tanto del jefe de familia como de la madre. Las funciones educativas, las afectivas y principalmente el ambiente familiar es el factor que más influye dentro de cualquier familia para el buen desarrollo de cada niño. Si tenemos alguna familia en la cual se desarrollan los vínculos amorosos positivamente, que cuando el niño llegue de la escuela la mamá lo reciba con un beso, con un abrazo, entonces tenemos una muy buena ambiente familiar y por ende una buena educación. Mientras que en una familia en la cual se la pasan peleando, teniendo problemas, discutiendo, se desarrolla un mal ambiente familiar y por ende una mala educación. Los elementos que deben de influir en un ambiente familiar principalmente son el amor, la utilidad participativa, intención de servicio, trato positivo, tiempo de convivencia. Este último es de suma importancia, ya que si el padre trabaja todo el día y no ve a su hijo durante todo el día y en la noche menos por dormir, jamás se va a crear ese vínculo y jamás se van a tener unas relaciones afectivas buenas. Entonces se requiere de tiempo de convivencia, aunque sea una hora, algo mínimo, ¿no? Depende de las posibilidades de cada familia para poder llevar una buena relación y para tener una buena educación. Tenemos en cuenta que los padres son los principales encargados y responsables del proceso educativo en la familia. Cabe destacar una frase que me encontré por internet que dice: hijo, ten cuidado con lo que haces. Y el hijo le contesta: padre, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. El primer punto de contacto se da en los hábitos. Vimos que poco a poco con el tiempo son aprendidos por el hijo y son llevados a cabo. Las costumbres, que dependen del contexto de la cultura, van a ir dándose y llevadas a cabo. Las pautas y los vínculos emocionales, mismos que son muy buenos, ya que se tiene que entender cuando el niño está triste, cuando el niño está feliz, y por ende ayudarlo a que tenga una educación positiva. El periodo sensitivo o escuela materna abarca desde los 0 a los 6 años, que es el periodo principal en el cual el niño desarrolla gran parte de su educación, los fundamentos de la educación.
el desarrollo armónico del niño, tanto físico, intelectual, moral y laboral, así como la formación de desarrollo de hábitos de vida y comportamiento social. Concluimos con que una familia influye y tiene que abonar en educar con el ejemplo, desarrollar hábitos sociales y personales, crear una actitud positiva en los hijos, fomentar relaciones afectivas, orientar y controlar la formación del niño, implementar una comunicación absolutamente objetiva. Por mi parte es todo, agradeciendo su presencia y su importancia en el tema. Espero que la educación en su núcleo familiar sea aún mejor y tenga mejores resultados. Gracias.